Muy buenos días hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, también saludamos a todos los que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Damos gracias al Señor cada día domingo y cada día miércoles por la oportunidad también de hacer esta transmisión con mucho cariño a muchas personas que realmente hemos aprendido a conocer, y otros han tenido la gentileza de venir a visitarnos de otros lugares en vacaciones, tomando tiempo de su descanso, y han venido a conocer la iglesia y bueno, a vivir también en vivo, como diríamos nosotros, la experiencia de estar juntos compartiendo la alabanza, la palabra y la comunión como hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago y vamos a leer la sección que nos corresponde el día de hoy, que es el capítulo 5. Ya estamos en la recta final de esta carta, el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17. Perdón, hasta el 18. Capítulo 5, versículo 13 al 18. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder tener la libertad de exponer tu palabra, de poder vivirla, Señor, de cada uno de nosotros, tener un ejemplar de tu palabra en nuestras manos, y rogarte, Padre Celestial, que nos hables por medio de ella en esta carta a Santiago, Señor, y que tu palabra, Padre Santo, transforme también nuestra forma de vivir. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Santiago ha sido todo un desafío porque ciertamente es una carta breve, tiene solamente 5 capítulos y son capítulos relativamente cortitos. Sin embargo, no sé si pudiéramos haber resistido una carta más larga en este tenor de desafío a nuestra realidad como cristianos. Santiago es una carta eminentemente práctica desde el punto de vista de que nos confronta con una posible realidad que seguramente todos nosotros tenemos, con el estándar bíblico, ¿no es cierto? Y también con diríamos nosotros, la demanda que la Escritura hace de nosotros como cristianos. Ahora bien, al analizar toda la carta, ciertamente vamos a encontrar nosotros permanentemente lugares donde nos detenemos con mayor profundidad, y uno de esos lugares es el día de hoy el versículo 13. Esta sección, aunque la leímos completa, vamos a verla el día de hoy solamente o casi solamente el versículo 13. Porque el versículo 13 que dice, ¿no es cierto?, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ese versículo va a determinar todo lo que viene a continuación, porque esta porción que hemos leído no tiene relación con la sanidad física, no tiene relación tampoco y ni siquiera con el supuesto poder que pudieran tener los ancianos de dar sanidad, ¿no es cierto?, sino que habla de la oración. En estos versículos que hemos leído se repite 7 veces la palabra oración u orar. Por lo tanto, lo que envuelve todo el pasaje es la oración. Y la podemos ver nosotros en sus 3 aspectos, ¿no es cierto? Primero dice en el versículo 13, haga oración. Eso está hablando de la oración que cada uno de nosotros debe tener día a día en comunicación personal, ¿no es cierto?, con el Señor. Después dice, los ancianos, aquellos que dirigen la iglesia, dice, ¿está alguno enfermo? Llama a los ancianos y oren.
Versículo 15, y la oración de fe, los ancianos ejecutando oración en un aspecto circunscrito en este caso, ¿no es cierto?, a una petición de alguien que está en una situación de enfermedad. Después el versículo 16 habla de la oración congregacional, cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando oramos unos por otros, estamos incluyendo ya no solamente el círculo único, personal, sino que hemos abierto ese círculo a toda la congregación. Oramos unos por otros. Cada uno de esos aspectos que han traído mucha confusión al cuerpo de Cristo, lo vamos a analizar, Dios mediante, la próxima semana y la subsiguiente, porque es muy importante que le demos el contexto adecuado y el significado adecuado a todo lo que dice aquí con respecto a la oración. Pero, ¿qué es lo que inaugura este pasaje o esta porción acerca de la oración? Es ciertamente dos cosas que son propias de la vida humana, diríamos nosotros, y que la iglesia o el cristianismo y nosotros como cristianos no estamos exentos: las aflicciones y las alegrías, o el gozo, o en este caso, como dice aquí, en realidad la alegría. ¿Ya? Dos situaciones que permanentemente están en nosotros y el pueblo de Dios no está exento de ninguna de las dos tampoco. Sería importante preguntarse, porque ya más o menos podemos saber qué es lo que alegra al mundo y qué es lo que entristece al mundo. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos aflige y qué es lo que realmente a nosotros nos da alegría? Entendiendo que podemos tener alegrías, por supuesto, legítimas desde el punto de vista de un logro familiar, en fin, algo que mejore nuestra condición de vida, en fin, cosas que son propias, el término de ciclo de estudio a lo mejor de uno de nuestros hijos, en fin, cosas que en definitiva pueden darnos una alegría. Pero sabemos que esa alegría es pasajera, ¿no es cierto? Y que ciertamente va a demandar después de otros eventos que nos mantengan en un nivel, entre comillas, de alegría. Y lo mismo una tristeza, las aflicciones, legítimas muchas de ellas, una situación de desastre, una situación familiar complicada, una situación económica complicada, en fin, tantas cosas que nos abaten o van a querer abatirnos. Y aquí Santiago nos está dando una ordenanza que dice: el que está afligido, haga oración; el que está alegre, cante alabanza. Tampoco quiero que nosotros consideremos esto como una receta exclusiva, y lo vamos a ver a lo largo del desarrollo del sermón de hoy. El hecho de que solamente aquellos que están afligidos tienen que orar, o solamente aquellos que están alegres tienen que cantar. Ambas cosas están íntimamente relacionadas y siempre la una lleva a la otra. Y vamos a ver que no solamente en situaciones, entre comillas, favorables existe el canto, sino que el canto es transversal a cualquier situación que los personajes bíblicos nos van a mostrar en sus propias vidas, y que espero sea también el traspaso a nuestra propia vida. Santiago utiliza su estilo habitual de preguntas. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno alegre? Santiago podría hacer declaraciones solamente, pero su estilo de escritura dice relación con el hecho de hacer preguntas de manera tal que sus lectores iniciales y nosotros por extensión pensemos y desarrollemos una respuesta basada en pensar, porque nuestra tendencia a responder impulsivamente es la que generalmente prima en estos aspectos. Y solamente como un paseo por la carta, capítulo 2 de Santiago, versículo 5. 2:5, para recordarnos del estilo que usa Santiago. 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que es invocado entre vosotros? Versículo 20 del capítulo 2. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar?
capítulo 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿No es cierto? Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces vemos un patrón en el estilo literario que utiliza Santiago, a diferencia de Pablo, por ejemplo, que es más bien tosco en sus presentaciones, en el sentido de que su doctrina es dura, ¿no es cierto? Y está siempre, o muy pocas veces, perdón, adornada de algún tipo de figura literaria que permita hacer una especie de transición. Aquí Santiago está haciendo preguntas para que nosotros como cristianos respondamos individualmente, cada uno de nosotros, ¿no es cierto? No sabemos, dice Santiago, la fe sin obras, ¿no sabes que la fe sin obras es muerta? ¿A qué tipo de obras se está refiriendo? Y lo ha dicho a lo largo de toda la carta. Está hablando de obras de justicia, aquellas que provienen de una vida transformada, no solamente actividades de caridad, que por cierto las incluye, pero no son el efecto, mejor dicho, que analiza Santiago, sino que el carácter transformado, luchando por seguir esa transformación y en vías de una mayor transformación durante todo el curso de nuestra vida. Volvemos entonces al versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? La palabra aflicción, capítulo 5 de Santiago, versículo 13, la palabra aflicción es una palabra griega, por supuesto, kakopateo. Kakopateo es una palabra que se refiere no a enfermedades físicas, sino que a lo que se refiere es a maltrato, cuando somos maltratados, cuando alguien es maltratado. La palabra que dice ahí, aflicción, se está refiriendo a maltrato. Es decir, alguno de ustedes está siendo maltratado por todo lo que te puedas imaginar, ¿no es cierto? Recuerden el contexto directo. Santiago está consolando también, ¿no es cierto?, y exhortando a hermanos en condición de pobreza material que están siendo atacados, están siendo maltratados por personas ricas dentro de la congregación que no son cristianos desde el punto de vista de su conducta, porque el problema no era la riqueza, el problema era el cómo la obtenían y cómo la administraban y además cómo usaban y maltrataban desde todo punto de vista a hermanos que trabajaban para ellos. Ese es el contexto directo. Ahora tú y yo podemos sentir o saber o verdaderamente estar siendo maltratados, ¿no es cierto? Maltratados. Esto del maltrato era pan de cada día, como se dice, en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de la iglesia primitiva y en el tiempo de la Inquisición y en el tiempo de la Reforma, pero no es algo que para nosotros resulte necesariamente una realidad evidente, por el hecho de que al pasar el tiempo ciertamente todos nosotros estamos bajo condiciones de derecho, ¿no es cierto? Y existe una instancia en la cual no entendemos muy bien lo que significa este maltrato, que era ciertamente un abuso dictatorial sobre las personas que se tenían a cargo. Entonces, Santiago está hablando específicamente del concepto maltrato. Y el maltrato proviene de personas, normalmente de personas a otras personas. Maltrato, hoy día se habla del maltrato psicológico, del maltrato físico, en fin, de todo tipo de maltratos, pero esa es la idea que quiero que tengan en mente, que tengamos en mente, porque lo que se desprende después significa, ¿no es cierto?, que tiene relación directa esa oración con este maltrato. Ahora, ante el maltrato o la aflicción, tres posibles respuestas. Pueden haber muchas más o subrespuestas de estas mismas, pero habitualmente nosotros como seres humanos
reaccionamos en su mayoría frente a las aflicciones de tres maneras. Una, victimizar. Victimizar, ¿no es cierto? Pobre de mí. Y buscamos, y la victimización tiene todo un patrón donde la persona busca oídos y personas que alimenten esa victimización. Y son las personas que habitualmente cuentan sus cosas. No estoy diciendo que no cuenten sus cosas. Siempre nosotros, más abajo dice confesar nuestros pecados y habla de una relación entre hermanos. Estoy hablando de la necesidad imperiosa de suplir una situación de aflicción real o irreal, porque también tenemos que saber que muchas veces no necesariamente es real, o por lo menos falta a lo menos el 50% de lo otro, pero la persona o las personas tendemos a victimizarnos. Y eso, por supuesto, que tiene que ver mucho también con nuestro orgullo, con nuestra necesidad, con nuestro ego, que se ve, por supuesto, atacado. La segunda forma es vengarnos. De alguna manera, ¿no es cierto?, queremos establecer alguna acción que en definitiva produzca o infrinja en aquel que me está maltratando, o también puede ser aquella, ¿no es cierto?, que me está maltratando, o aquella situación que está maltratando, pero más que nada y casi específicamente lo voy a usar en términos de personificación, porque es ahí donde la palabra adquiere toda su riqueza. No tanto en situaciones, sino que en personas que obviamente generan situaciones. Un amo generaba una situación de maltrato, pero salimos un poco de la situación y la palabra tiene que ver principalmente con la persona que genera el maltrato hacia otra persona o persona. Entonces dice que la tercera forma, bueno, la venganza, buscamos la forma de a lo menos infringir un daño o una respuesta equivalente a lo que hemos sufrido. Quiero decirle que los norteamericanos tienen estudios para todos y cuando hacen análisis, por ejemplo, de la criminalidad producto de estos crímenes pasionales y otras cosas, casi en el 100%, la venganza supera con creces al daño que se le hizo a la persona o el maltrato que recibió. ¿Ya? La venganza. ¿Por qué? Porque la venganza viene de la mano de un proceso en el cual se desarrolla subjetivamente, ¿no es cierto?, un odio o una situación desmedida en relación a la venganza. Porque tú estás jugando fútbol, ¿no es cierto?, y alguien te pega un empujón y después ¡za! ¿No es cierto? No era un empujón, era un ¡za! Y uno ve como la reacción del jugador, en este caso, lo que sea. Lo mismo, la venganza siempre es superior, a lo menos en ese estudio estadístico, yo creo que en la práctica nosotros lo podemos ver, es mayor. ¿Por qué? Porque la venganza busca no solamente la sustitución, que diríamos nosotros la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Alguien dice, oye, encuentro pero terriblemente cruel en eso. Sí, pero si te sacaron un ojo, te están pidiendo otro ojo, nada más. Pero nosotros le sacaríamos el ojo, la nariz, la cara, lo quemamos. ¿O no? ¿O no? Todos los que estamos aquí somos primos del arcángel Gabriel. No, ¿no es cierto? Nuestra tendencia es a exacerbar. Bueno, esa es una segunda forma en cómo, como decía el Chavo sabiamente, la venganza mata el alma y la envenena. ¿Cierto? Y es verdad. La tercera forma es, quizás también para nosotros como cristianos, y de acuerdo al texto, es orar. Orar. Orar ante el maltrato. ¿Te das cuenta que nos incomoda eso? Ya en nuestro asiento me dio hasta calor. Por eso es que cuando hablamos de el verdadero cristianismo, estamos hablando de una acción sobrenatural que no nos pertenece a nosotros. Son cosas que nos sorprenden primero que nada a nosotros. A nosotros. Y es la gran diferencia que cuando tú quieres dar una imagen y cuando realmente es lo que eres. Cuando queremos dar una imagen, siempre va a haber una concepción impostada de todo lo que supuestamente es la transformación cristiana.
porque tratas de sorprender a otros. Pero cuando realmente el Señor opera en nuestras vidas, los primeros sorprendidos somos nosotros, porque ¿quién más que nosotros sabemos cómo somos? Y entonces dice orar, y ahí es donde enfoca. Santiago no los está usando para vengarse, no está comprando, por así decir, una victimización, sino que les dice, ore. Hermano, esto es muy importante para nosotros, porque este aspecto de la victimización, reconociendo que todos los que estamos aquí hemos sufrido y sufrimos y sufriremos algún grado de aflicción. Y el punto no es medir cuán afligido o cuánto maltrato puedo estar recibiendo yo o cuánto maltrato puedes estar recibiendo tú, porque eso también es orgullo y tiene que ver única y exclusivamente con la soberanía de Dios. Nada más. Pero sí nuestra respuesta a esa aflicción debe ser la misma, si es que somos hijos de Dios. Cuando nosotros a lo largo de los años vamos viendo cómo es que se desarrolla la aflicción y cómo es que el cristiano va demostrando madurez en la aflicción, es cuando deja de victimizarse. Podríamos incontablemente, partiendo por mí, partiendo por todos nosotros, ¿no es cierto?, o siguiendo con todos nosotros, cuando estamos sintiendo, sufriendo una situación que puede ser real, ficticia o incluso compartida, porque cuando hay una dificultad, sobre todo en la época nuestra y en el tiempo nuestro, normalmente hay a lo menos dos partes que están y que son parte del problema. Yo ya hace muchos años que no compro eso de que él es todos los problemas son de él, o todos los problemas son de ella o de ellos. Eso ya hoy día es algo que debemos cambiar. Porque ciertamente nosotros tenemos que reconocer también nuestro grado de responsabilidad y bajar los brazos frente a eso. Y muchas de las consejerías que se han realizado con todo el amor del mundo durante años, por ejemplo, en nuestra iglesia, no han tenido necesariamente y me estoy dirigiendo a nosotros porque estamos aplicando esto, no ha tenido necesariamente el efecto espiritual que debiera tener, porque finalmente la situación no pasa por lo que Dios quiere que yo haga, sino por lo que yo quiero que ocurra, indistintamente. Y obviamente, en la gran mayoría de los casos, lo que yo quiero que ocurra no sucede. Entonces, hermano, eso nos pasa a todos, por favor. Aquí no es algo ajeno a nuestra realidad. Pero el punto es que tenemos que tomar, y esa es la idea de estudiar la Biblia, y específicamente todo este tiempo, la carta de Santiago, porque es un desafío permanente por medio de esas preguntas. ¿Quién se cree sabio entendido? Inmediatamente el que sabe, no, demuéstrelo con una forma de vida humilde, sujeta, humilde respecto a los parámetros de Dios, no humilde respecto a mis parámetros. Porque mis parámetros de humildad muchas veces tienen que ver con factores externos y no con factores internos. Entonces la sospecha, la humildad delante de Dios. La humildad proviene de cuando Dios dice para allá y yo he ido siempre para allá y quiero seguir yendo para allá, pero me afirmo en Él y voy hacia allá. Y estoy confiado de que mientras voy caminando, esta pesadez con la que entré en el camino de Dios irá disminuyendo. Porque Él me está liberando. Nunca me va a quitar todo, porque por eso es que el yugo de Él es livianito, pero nos pone un yugo. Porque si no, sabe Dios dónde andarían. ¿Te entienden? Entendemos eso, hermano. Es sencillo, difícil de aplicar, pero sencillo. Si somos hijos de Dios. Obviamente esto es absolutamente inaplicable a nadie del mundo. Esto es para la iglesia, para nosotros, para los hijos de Dios, cuyo poder espiritual en la persona del Espíritu Santo es el que produce todas estas transformaciones. Tenemos, por ejemplo, la palabra aflicción, también en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Versículo 8 y 9, 2 Timoteo,
capítulo 2, versículos 8 y 9. Manolito, ¿esta es rosa mosqueta? ¿Qué es lo que es? ¿O veneno? Es 9. Bien. Eso me gusta, ser conejillo de India. 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro. La palabra que ahí se usa, penalidades, es la misma. Penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjense la secuencia. Sufro penalidades, hasta prisión. ¿No es cierto? Pero no había llegado a su límite, Pablo, porque después de la prisión viene la decapitación. Aquí está diciendo, hasta este momento, esto ha sido desde aquí hasta aquí. La pregunta es, ¿de manera justa? Claro que no. Pero ¿cuál es la respuesta? Dice, más la palabra de Dios no está presa. Eso es, hermano. Por eso es cuando el mismo Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, se está refiriendo a eso. El segmento anterior que revisamos la semana pasada decía, ¿la esperanza en qué? En la resurrección, claro, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que muy pocas veces los cristianos, o a la cual los cristianos echamos mano. Porque estamos tan envueltos todos nosotros en la realidad del mundo que todavía pensamos que de alguna manera, ya sea la política, el clima, lo que sea, ¿no es cierto?, va a darnos esa tranquilidad que necesitamos. Y eso no significa que nosotros no seamos responsables frente a todas las cosas que el día a día nos trae. Pero nunca eso es fuente de nuestra esperanza. Esa es la fuente de esperanza del mundo. La fuente de esperanza nuestra y lo que esperamos es que Cristo volverá por nosotros. Ya sea que nos lleve en el rapto y estemos vivos en ese momento, o ya sea que nos resucite a través, ¿no es cierto?, de morir e ir a su presencia. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Esa es la esperanza. Pero muy pocas veces echamos mano de eso, hermanos. Muy pocas veces. Estoy hablando como esperanza. Obviamente, esa esperanza para la gente, los hermanos y hermanas a los cuales Santiago les escribe, era lo único que tenían, si podemos llamarlo así. Nosotros también es lo único que tenemos, por si acaso. Pero el tema es que hay tanta distorsión y tanta distracción entre medio que se nos nubla, se nos pierde. Y esa eternidad puede empezar hoy. Hoy día tú te puedes morir, hoy día yo me puedo morir. ¿O no? O alguien te dio un papel firmado que ayer hasta los 80 años me tenés que el colesterol 170, el LDL, ¿no es cierto? Y el HDL 70 y tanto. ¿Alguien te firmó un papel? No. Y las cosas ocurren así, un jovencito, imagínate. Tocando guitarra, se electrocuta y muere, 24 años. ¿Qué es lo único que importa ahí? Dime, ¿qué es lo único que importa ahí? ¿Qué es lo único que importa ahí? ¿Dónde abrió en un segundo los ojos? ¿En el infierno eterno o en la gloria eterna? ¿Pero tú piensas en eso? No. No pensamos habitualmente en eso. Y por eso es que el trato de las aflicciones es tan jabonoso para nosotros. Porque y no las aceptamos de buenas a primeras, y no las soportamos como hijos de Dios, sino que queremos que alguien nos escuche, que alguien nos entienda, buscar, ¿no es cierto?, adherentes a mi causa. Puta, que es terrible, sí, es terrible, sí, Entonces cuando tenemos como 10 personas que dicen que es terrible, uy, lo que está pasando, qué terrible, mira cómo, ya nos sentimos. Pero esto es tan vicioso que cuando tengas 10, ya no voy a estar como tan satisfecho, quiero más. Que más gente sepa lo que yo estoy pasando. ¿Actúan así los hijos de Dios? No. El ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Escupido, vituperado, no abrió la boca como cordero al matadero, no maldijo cuando lo maldijeron, sino que, dice Pedro, él tenía la esperanza. Pablo, todos los que estamos acá, y no estoy pidiendo, hermanos, que Dios nos aflige, no, porque también tengo miedo de eso siempre. No miedo de lo que me va a pasar, sino que miedo de cómo voy a reaccionar. Y por eso entreno para eso. Porque no confío en mí, quiero confiar en el Señor. Porque seguro yo podía reaccionar peor, incluso con las 3 juntas.
por las tres juntas. Pero bendito sea el Señor, que su Espíritu Santo es el que nos transforma. Por eso es tan sobrenatural esto, hermano. Es tan sobrenatural, pero Satanás se ha encargado de que eso sobrenatural nosotros lo carnalicemos de manera tal que sea como algo más, esto es la vida eterna. Ahí tienen ustedes en 2 de Pedro y dicen, ay, ¿cuánto tiempo ha pasado y el Señor no ha regresado? Ustedes están locos. Y así la gente puede reaccionar. Pero la promesa que Dios hizo se va a cumplir. Se va a cumplir porque Él la hizo. Durante nuestra vida o durante nuestra partida, no sé, pero va a suceder. Y hoy estamos 2000 años más cerca de ese evento. Y las cosas se van conduciendo en una perfección, ¿no es cierto?, realmente aterradora, si pudiéramos decir en un sentido, hacia lo que va a vivir este mundo. A lo que va a vivir este mundo. Y entonces nuestra mayor preocupación debiera ser la salvación de las almas. No la única, pero todas las demás debieran partir de eso. El mandato de Jesús fue ir a ser discípulos. Y en eso es lo que debemos nosotros invertir la mayor cantidad de nuestro tiempo para prepararnos. Por eso es que Él ha permitido que tú tengas el trabajo que tienes, la profesión que tú tienes. No es para ti solamente, ni siquiera es para tu desarrollo personal. Es una herramienta. Dios en su infinita misericordia va a permitir incluso que nosotros lo hagamos gozoso. Pero no, el fin no es ese. El fin no es ese, hermanos. Y es algo que nos tenemos que repetir todos los días, porque nuestra naturaleza carnal es olvidar. Por eso Jesús dijo, cada vez que estén juntos, recuerden que yo morí por ustedes. Recuerden que yo morí por ustedes. Alguien podrá decir, pero cada vez, acuérdate, yo morí por ustedes. Nos conoce tan bien el Señor que dejó una ordenanza que repitiésemos cada vez que estamos juntos para que nunca nos olvidemos, aunque a veces durante la semana parece que sí. A veces durante la semana parece que sí. Capítulo 4, versículo 5, ahí mismo en en 2 de Timoteo. Fíjense el contexto de el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice, te encarezco, partamos del versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirás la sana doctrina. Y eso, ¿sabes a quién se lo está diciendo? No a los inconversos o a los paganos, se lo está diciendo a gente que estaba dentro de la iglesia, que alguna vez dijeron que querían la sana doctrina. Va a empezar a picarles el oído la sana doctrina por las demandas que hace. Como esta, por ejemplo, ¿estás afligido? Ora. ¿Pero cómo? Ora. Entonces, esto no está aplicado a gente de afuera, los paganos, no, gente dentro de la iglesia. Dice, va a llegar el punto, y es este punto, por eso estamos tan llenos de porquerías que se llaman iglesia, que no lo son, porque eso es lo que es, porque no puede haber un término medio. O es o no es. Puede ser más madura, menos inmadura, más preparada, menos preparada, más grande, más chica. Pero otra cosa es dar como doctrina aquello que no lo es. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, como no hay comezón de oír, ¿pero qué oír qué? La sana doctrina. Claro que hay deseo de oír, pero no la sana doctrina. Y está lleno de esos lugares. Está lleno de esos lugares. Sino que teniendo comezón de oír, la segunda parte, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Claro que quieren oír. Por eso es que se amontonan todo este tipo de falsos maestros. ¿Y qué va a ocurrir? Y apartarán de la verdad el oído. Alguna vez escucharon la verdad de Dios, pero cuando empezó Dios, al igual que el Señor Jesucristo en Juan 6, ¿recuerdan? Cuando empieza a leerles la cartilla y dice que todos lo abandonaron, que andaban con Él, y Jesús mira a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? La respuesta de Pedro es la respuesta
de todo hijo de Dios. ¿A quién iremos? Aquel que no es hijo de Dios siempre tiene un lugar donde ir. El que es hijo de Dios, aunque la revuelva un rato, va a tener que parar en un momento y decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, aquí lo que está hablando es de gente dentro de una iglesia. Y Pablo está advirtiendo, Timoteo, tú que vas a ser un pastor, tú que eres joven y vas a ser un pastor, vas a tener de repente un boom, la gente va a llenar las bancas, pero cuando empieces a predicarle la sana doctrina completa, van a empezar a irse. ¿Cómo se ha ido gente de acá? Cuando tú les enseñas que Dios desea que no vivan o no convivan en concubinato y lo siguen haciendo, y le hablas con ellos y eso, no los estás juzgando, los estás animando a que ordenen su vida. Pero después dicen, no, mejor no, nos vamos. Porque aquí eso no les importa. Aquí eso no les importa. Y entonces, hermano, esa es la realidad que estamos viviendo. El mundo te está diciendo cualquier cosa el día de hoy. Cualquier cosa. Y te van a aceptar. Hay muchos lugares donde van a aceptar tu pecado, por eso que el camino es ancho. Porque todo cabe ahí. Todo cabe ahí. Y se volverán a las fábulas. Pero tú, ahí está nuestro nombre. Sé sobrio en todo. Es decir, no te vuelvas loco, ni para arriba ni para abajo. Eso no es tibieza, eso es sobriedad, capacidad de poder entender, discernir y ejecutar en una situación conflictiva, tumultuosa, difícil. Esa es la sobriedad. La sobriedad no es tibieza, la sobriedad es, están pasando tantas cosas, pero tengo que mantener la línea de la palabra de Dios. Tú sé sobrio. Y acá viene la palabra, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. La misma palabra que estamos analizando y que está en Santiago. Soporta las aflicciones. Pablo no está incitando a un levantamiento, no está incitando a ningún tipo de acción violenta y tampoco está dándole a Timoteo lugar a la victimización. Tú sé sobrio, haz sobre evangelista. Esto va a pasar, pero tú sé sobrio, haz sobre evangelista. Cumple tu ministerio. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, acabado la carrera. ¿Qué cosa? He guardado la fe, con altos y bajos, pero he guardado la fe. La tendencia de nuestra vida, tu tendencia es guardar la fe. ¿Qué significa guardar la fe? Es obedecerle a Dios. Tu vida puede determinar nunca una perfección, pero ¿cuál es la tendencia de tu vida? Si nosotros podemos hacer un gráfico de nuestra vida, ¿cuál va a ser la tendencia? ¿A guardar la fe o a no tener fe? Y cuando no tenemos fe en Dios, hacemos las cosas conforme de otra manera. De otra manera. Por lo demás, y acá está la esperanza de Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, similar a lo que está diciendo Santiago, el regreso del Señor, nuestra esperanza, el regreso del Señor, porque todas estas cosas se van a desencadenar con el regreso del Señor. Ya sea nosotros con Él o Él por nosotros, ya sea que muramos hoy día y el Señor se demore 10 años más o 5 años más o 2 horas más, no lo sabemos. Pero todas estas cosas se van a desencadenar con el regreso del Señor. Y por eso dice justo en aquel día. Y no solo a mí, y espero que todos los que estamos aquí esta mañana estemos en el segundo grupo, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. No porque queremos escapar de este mundo, porque queremos no sufrir, no, sino porque realmente es nuestra única esperanza. Aunque parezca que tenemos muchas esperanzas, pero esa es la única esperanza. Todas las demás son absolutamente, como dice el Evangelio, ¿no es cierto?, como la hierba del campo, florece en la mañana y en la noche se muere. De corta duración, inestables y muchas veces ni siquiera dependen de nosotros. Volvemos a Santiago.
Tenemos muchos lugares en la Escritura acerca del cual vemos a hombres, mujeres de Dios orando en momentos de aflicción. Sin embargo, hay quizás segunda de Corintios 1, capítulo 3, versículo 4. Después voy a darle al final los versículos. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios, eso. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. ¿Qué nos dice Dios en la aflicción? Santiago dice, oren. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Fíjense, toda la palabra consolación que aparece ahí, pero no es la consolación que yo quiero recibir, es la consolación que yo he recibido de Dios. Y la consolación que yo he recibido de Dios es, ora, ¿no es cierto? Echa mano a la vida eterna, el Señor viene. Sí, pero igual está pasando esto, sí. Pero esto tiene un punto final. Quizás ni siquiera durante el tránsito de tu vida, aunque muchas veces sí. Pero lo que está diciendo acá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas nuestras tribulaciones. El punto es que nosotros no queremos toda la consolación de Dios, sino que queremos que Él nos solucione todos los problemas que tenemos. A veces lo hace, generalmente no lo hace. Generalmente lo permite. Porque Él sabe que hay un punto final de esto y lo que está viendo es nuestra resistencia. Es un entrenamiento. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Uno de los propósitos. ¿Para qué? Podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En cualquier tribulación. ¿Por medio de qué cosa? De la consolación, y aquí viene la clave, con que nosotros somos consolados por Dios. Todo está absolutamente ligado a la consolación de Dios. Santiago dice, ¿está alguno afligido? Hágase la víctima, véngase, o como decíamos, bueno, está diciendo oren. Esa es la consolación de Dios, oren. Y vemos cómo muchísimos hombres y mujeres de Dios oran en la angustia. Los salmos son cantos, en su gran mayoría, de un hombre acongojado, orando a un Dios soberano. Y el tema es que no siempre Dios va a responder de acuerdo a la situación que nos aflige. No siempre va a responder. Por ejemplo, cuando David, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16, ustedes recuerdan la historia, ¿no es cierto? David y Betsabé, todo lo que envolvió esa historia realmente terrible, ¿ya? Y vemos que el hijo de David tuvo sentencia de muerte por parte de Dios. Sin embargo, David dice, versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo
levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Dice después, David se levantó en tierra, se ungió, comió, en fin. ¿Cuál era el ruego de David? Perdona la vida del niño. El que pequé fui yo. Perdona la vida del niño. Hubo ruego, hubo ayuno. ¿Respondió Dios? ¿Respondió Dios? ¡Claro que respondió! Dios nunca deja de responder. El tema es que nosotros no sabemos leer las respuestas porque estamos tan empecinados en que haga lo que yo quiero que haga, que finalmente he puesto un bloqueo mental que no acepto nada que no sea conforme a eso, y además ese bloqueo mental se conecta con que si Dios me responde de la manera que yo quiero, entonces eso está bien. Dios siempre responde. Acaba de decir: todas tus aflicciones. Si respondiera, entre comillas, positivamente a cada una de nuestras aflicciones, nadie sufriría. Nadie sufriría. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces no pasa lo que queremos que pase. La gran mayoría de las veces. A veces sí. Tenemos al apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12. Versículo 7 al 10, que lo conocemos la historia, ¿no es cierto? Un hombre de Dios. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió la grandeza del poder de Dios en la aflicción, y normalmente nosotros lo vemos así. Estamos estudiando el miércoles la historia de la iglesia, y qué es la constante de la historia de la iglesia: persecución, sufrimiento, muerte. Pero, por otro lado, casi paradojalmente, podríamos decir nosotros, florecimiento de la iglesia, crecimiento de la iglesia hasta nuestros días. Hay un efecto purificador en la historia de la iglesia a través de esas situaciones difíciles, y algunas realmente difíciles, que han sufrido los maltratos de nuestra hermandad a lo largo de los siglos, que Dios ha permitido y que paradojalmente ha producido el efecto contrario del mundo, o que el mundo estaba buscando. Que era la destrucción del cristianismo, y lo único que ha logrado es el crecimiento del cristianismo. Cuando la iglesia está muy cómoda, ¿no es cierto? Y esto no es para buscar incomodidad, seguramente va a venir de manera individual, a veces de manera estatal, política, de país, en fin, lo que sea. Pero el tema es que nosotros estamos permanentemente, como dijo Pedro también, estamos preparados para compartir la fe, ¿no es cierto? Que sí, no siempre estamos hablando, pero siempre estamos preparados. ¿Ya? En todo tiempo, dice Timoteo, pero no significa que siempre estoy hablando. Estoy trabajando, estoy haciendo lo que corresponde, pero estoy preparado porque en algún momento Dios va a abrir una ventana, no lo sé. Pero sí, estar preparado, exactamente lo mismo. La aflicción va a llegar a nuestra vida de cualquier manera y en cualquier forma. El punto es cómo lo voy a enfrentar. Santiago dice: orad. Pablo pide
como dije, es lícito pedir. David dijo, Señor, perdona la vida del niño. Murió el niño, David no lloró, no esto, no acá, no allá, aceptó la voluntad de Dios y siguió con su vida. Pablo, la respuesta de Pablo es, entonces más me voy a gloriar en esa debilidad. 3 veces te he pedido, Señor, significa que era algo bastante molesto, doloroso o lo que sea. Llegamos a la segunda parte del versículo 13. ¿Está alguno alegre? Santiago 5:13. Y dice, cante alabanzas. Como dije desde un principio, tanto el orar no es una prerrogativa de los que están afligidos, ni el cantar es una prerrogativa de los que están alegres. Una observación importante de la palabra alegre ahí es la palabra en griego, que es eutumeo, con H en el tumeo. Eutumeo, que no es la alegría vana de, a lo mejor, pasajera, de, no sé, de un chiste, de una promoción, de algo que sea pasajero, ¿no es cierto? Estás contento porque el equipo ganó, estás contento porque te promocionaron, estás contento por esto. No, se está refiriendo que puede darnos alegría, si eso no significa que nosotros somos personas sin sentimientos, al contrario, pero tenemos que aprender de Dios cómo es que eso realmente ocurre en nosotros y qué es lo que realmente nos debe producir alegría. La palabra eutumeo está compuesta de 2 partes y que significa en cuestión alegría o gozo del alma. O sea, es algo espiritual, Por eso es que se puede tener gozo o esta palabra alegría en medio de la tribulación. Porque cuando dice gozaos en la tribulación, para nosotros es contradictorio. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con lo que para nosotros es alegría. ¿Cómo es que voy a tener alegría en esto? Pero ahí viene lo sobrenatural, porque es una paz. La palabra eutumeo significa también paz en medio de las circunstancias, de las dificultades. Gozo, no perdemos el control. No hay una tristeza que nos consuma. Hay una tristeza, por supuesto, pero nunca nos va a consumir al punto, ¿no es cierto?, de hacernos renunciar a nuestra fe o a la fe. Y vemos, ¿no es cierto?, que la alabanza es parte de ese proceso. Por eso es que en la Biblia existe esta combinación de aquellos que sufren pero cantan. Y vamos a ver por tiempo solamente en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Por ejemplo, una de las cosas que más destacaba de las crónicas de los escritores romanos, de los historiadores romanos, acerca de los martirios de los cristianos, era que ellos, cuando salían los leones, se abrazaban y se ponían a cantar. Cuando Plinio, el joven, entonces ya no era yo, Plinio, el joven, le escribe a Trajano, él llega a Turquía a hacerse cargo ahí del gobierno de Turquía y le escribe al emperador Trajano porque él no conocía este tema del cristianismo, y entre las cosas que le escribe, dice, esta gente en la mañana despierta cantando a un tal Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, y estamos diciendo entonces que esas personas, porque si las escuchaban ellos, es porque estaban encarceladas, ¿no? Que miren, están cantando en la iglesia. ¿Dónde la escuchaba Plinio? ¿O de dónde le decían esto? De las cárceles. Ahí estaba la gente cantando. Hechos capítulo 16, versículo 25. Bueno, están encarcelados Pablo y Silas en Filipos, ¿no es cierto? Y dice que fueron golpeados, fueron azotados, los pusieron al fondo de la cárcel, que no era como las cárceles de ahora. Por muy espantosas que muestren las cárceles ahora, son un hotel 2 estrellas por último ya, al lado de esa mazmorra, donde la gente normalmente contraía la lepra, sobre todo en los espacios donde estaba en ese momento Pablo y Silas.
Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, aquí está la combinación, orando, Pablo y Silas, ¿estaban en la aflicción? Claro. ¿Habían sido maltratados? Claro. ¿Estaban lloriqueando, contándole a todo el resto ahí cómo había pasado? Y no estoy diciendo para esto que nosotros sintamos vergüenza. Quizás sí, pero el tema es que van a venir aflicciones. Reaccioné mal ante la aflicción ayer, pero hoy día tengo que reaccionar bien. Y la única forma de hacerlo es como Dios dice. Y por favor, nosotros tenemos que orar a Dios. El pastor no tiene la solución, los ancianos no tienen la solución, tu hermano no tiene la solución. Puede que te ayude en la dirección, porque a veces la aflicción nos nubla un poco una dirección, pero nadie tiene la solución. El Hijo de Dios busca, ¿qué cosa? El consuelo, acaba de decir, toda consolación. Busca a Dios con sinceridad, porque a veces también el Espíritu Santo, y casi siempre hace, nos trae al recuerdo que nosotros somos como que los que encendimos la mecha. Claro, ya estamos con la cuestión incendiada, pero ¿te acuerdas cuando tú? ¿Y qué hacemos ahí? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y fue un testimonio evangelístico gigantesco, porque después ocurre ese terremoto mandado por Dios, ¿no es cierto? Bueno, todos los manda Dios en realidad. Aquí no existe la madre naturaleza, no. Dios es el que hace todas las cosas. Él permite o no permite. ¿Entendemos todo? No, pero aquí nada, la naturaleza no se manda sola. No es una fuerza loca que no tiene control, no. Dios tiene control sobre eso. Bueno, acá lo hizo exprofeso, fue seguramente una cosa bien puntual, que botó todas las cadenas de los reos, y el carcelero, ¿qué iba a hacer? Se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque era más o menos doloroso quitarse la vida a él que toda la tortura que iba a tener por causa de eso. Pero ellos estaban cantando y orando. Entonces, esta combinación de oración, alabanza, es tan importante. A lo mejor tú viniste hoy día un poco dolido, afligido, y la alabanza la cantaste con un corazón más fuerte, y eso está bien, pero hay que orar también al Señor, hay que orar ambas cosas, y la oración tiene que ser una oración sincera delante de Dios, humillada delante de Dios, no una demanda delante de Dios, es una búsqueda de Dios. Nosotros no le demandamos a Dios, demanda a Dios, no existe eso. Dios por misericordia no destruye a aquellos que enseñan eso, pero todos aquellos que van delante de Dios, la clave es la humillación, no la demanda. Tienes que demandar de Dios, no, la humillación. Jesús oró sangrando, transpirando sangre, y dice Hebreos que fue oído a causa de su temor reverente, pero aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque Dios no lo sacó de esa situación, lo fortaleció para la cruz. Por eso cuando vienen a buscarlo, Él dice que ya estaba firme, estaba fortalecido por el Señor, y pudo llevar adelante como oveja al matadero, sin abrir la boca, sin defenderse, nada, hasta la cruz. El modelo es igual para nosotros. La situación no es la misma, y creo que nadie la va a vivir, pero el modelo es el mismo. ¿De dónde obtuvo? ¿Cuál fue el momento en que Jesús humanamente triunfó sobre todo su temor? ¿No es cierto? El Getsemaní. Ahí estuvo el triunfo. Lo otro fue la concreción de algo, pero Él triunfó en el Getsemaní en oración. Ejemplo de Jesús. Pedro, Juan, quédense ahí. Santiago, quédense ahí. Yo voy solo para allá. Él lo que quería es que intercedieran por él, pero que no intervinieran en su relación personal con Dios. En el sentido de que hablamos con Dios la realidad de nuestra vida. Él se derramó delante de Dios. Los discípulos no escucharon eso. Pero a nosotros, como somos egocéntricos, nos gusta que nos escuchen, que vean cuánto he sufrido, cuánto estoy sufriendo. Que puede ser verdad, pero el camino para solucionarlo o para soportarlo, para llevarlo, no es el de Dios. El de Dios es ora. Cuando tú quieras orar, cierra la puerta de tu cuarto y haz eso.
también hay oración congregacional. Por eso la oración congregacional que hacemos en la iglesia, a la cual todos están invitados, es por cosas congregacionales. No es el momento para que tú ahí vengas y te derrames delante del Señor. Porque, no iba a decir los 10, pero en realidad era demasiado, casi un sueño. Los 5 que estamos orando ahí, vamos, ¿qué pasó acá? Y vale, y la gente, Señor, y tú, yo declaro guerra, esto que hay acá, crea qué cosa, confusión. El modelo es ahí calladito, date vuelta, pégate cabezazo, hazlo, no sé, espiritualmente cómo te toma el espíritu, pero ahí. De hecho dice, cuando salga, lávate la cara, pégate la peinada, ¿no es cierto? Y sale, como que aquí no ha pasado nada. Pero a nosotros nos gusta. ¿Y qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Hoy si lo he vivido son 25 años, pero ¿qué te pasa? Claro, y durante 10 años caí. Entonces era como el psicólogo del pueblo, así. Resultado, gran parte de esa gente ni siquiera está en la iglesia. ¿Significa eso que no vamos a ser sensibles? Claro que no. Pero si vamos a ayudar a nuestros hermanos y hermanas, no es tampoco la forma. La Biblia dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Claro, somos y debemos ser sensibles, pero si lo vamos a ayudar tenemos que buscar el camino bíblico, el camino de Dios. El camino de Dios. Veamos el ejemplo de la Escritura, no estoy diciendo ninguna cosa que esté fuera de ella. Así que la próxima semana vamos a analizar lo que sigue y vamos a desmistificar, espero, todo este tema de la unción con aceite, con todas estas cosas que está hoy día también tan mal enseñado, por conveniencia muchas veces, por ignorancia otras, pero tiene que estar asociado específicamente a ese primer versículo 13, la aflicción y la alegría. Nos ponemos de pie para orar.